Además, también contamos con parte del equipo de comunicación que nos estarán dando soporte en el caso de que falle alguien no tenga acceso a la reunión o alguna duda más técnica. También comentaros que la reunión está siendo grabada, entonces, bueno, que si por lo que sea tenéis que dejarla antes o os habéis conectado un poco más tarde, que sepáis que luego va a estar colgada en el Moodle. Entonces, bueno, antes de comenzar, quería dejar unos minutitos un poco para comentaros un poco cómo va a ir la formación más a rasgos generales antes de entrar en este primer módulo. Si os parece, os voy a empezar compartiendo pantalla y si, bueno, si alguien tiene alguna duda, que no ve algo bien, lo dicho, lo podéis escribir por el chat. Vale. Se ve bien, ¿no? Sí. Vale, perfecto. Bueno, aquí tenemos la agenda del día de hoy, que como os he dicho, vamos a empezar un poco comentando cómo funciona la formación. Vale, la formación, como os ha comentado Gemma, consta de dos módulos distintos, uno de huella de carbono y otro de proyectos de absorción. Estos dos módulos estarán repartidos a su vez en dos sesiones. Vamos a empezar con la parte de huella de carbono, que serían durante este lunes y el lunes que viene, y luego el día 13 y 20 de diciembre, si no me equivoco, los lunes siguientes después del puente, tendríamos los módulos de absorción. Por así decir, son proyectos que son independientes, ya que, bueno, puedes participar en huella o en absorción y no tienen que participar en todo. De todas formas, creemos que van a ser muy interesantes ambos, entonces, aunque igual este año vuestro interés esté más en huella, también es interesante que vayáis conociendo estas nociones de proyectos de absorción, que igual es algo más nuevo, pues bueno, poco a poco para ir avanzando en este sentido. Vale, además de estas sesiones que daremos online de 2 horas, hemos preparado un Moodle. Lo que voy a hacer es compartiros también el acceso a este Moodle, porque bueno, un poco igual para algunos es nuevo, entonces un poco para que sepáis cómo funciona esta plataforma. Vale, el Moodle sería, bueno, os hemos enviado vía mail el enlace a esta web, que sería, bueno, un poco como una plataforma donde vamos a tener todo el contenido que hemos generado en el proyecto. Si alguien tiene dificultades para entrar, bueno, os estaremos compartiendo también en el chat de esta reunión el enlace para que lo podáis seguir viendo y, bueno, probarlo si queréis durante la formación y también si hay alguna duda, pues lo podemos comentar hoy. Simplemente al entrar ya tendríais la portada al Moodle y bajando un poquito para abajo ya cursos disponibles y estaría ahí abierto el curso de huella de carbono y proyectos de absorción. Haciendo clic en el enlace, bueno, con los usuarios y contraseñas que os hemos enviado podríais acceder. ¿Vale? Bueno, al entrar al Moodle lo primero que se verá es un panel con novedades, que ahí es donde estaremos compartiendo toda la información nueva que se va colgando. Al ser un curso abierto, lo que hemos hecho en vez de entregar toda la información desde el primer momento, la iremos dosificando y subiendo un poco en línea con las sesiones que estemos dando. Por el momento tendríais disponible lo que es el módulo 0, que es un módulo de introducción al cambio climático. Este módulo no lo estaremos haciendo en sesiones, ya que bueno, consideramos que es algo un poco más introductorio, algunos estaréis más al día, otros no tanto, entonces bueno, hemos decidido que haya material informativo y que bueno, cualquier duda lo podéis consultar. Bueno, también tenemos algún vídeo de algún experto nuestro en Factor, un poco para contaros más sobre el rol de los municipios dentro de este ámbito. Entonces, bueno, también lo mismo, a pesar de que no sea un módulo del que estemos dando sesiones, si hay alguna duda, podéis comentarlo tanto por este email, que bueno, también esto quería comentar que algunos de vosotros habéis tenido problemas al enviarnos la documentación y eso se debe a que en vez de .com pone .es. Entonces, bueno, a todos aquellos os diría que, bueno, que apuntéis con el .com para que toda la información nos esté llegando. De todas formas, como a la FEMP le llega, nos lo estarían remitiendo en todos los casos. Vale, además de este módulo 0, ya hemos introducido también la documentación del módulo 1, que esa sería la referente a huella de carbono. Por el momento estarían los materiales auxiliares que hemos generado, que serían bueno, pues todo este registro a la Oficina Española de Cambio Climático, además de un montón de estándares y guías de huella de carbono. La sesión de hoy, una vez la finalicemos, también se colgará en este módulo para que la tengáis disponible para revisar en cualquier momento. De esto también es importante comentaros que bueno, este Moodle estará habilitado durante el desarrollo del proyecto, es decir, yo creo que lo mantendremos hasta finales de enero, febrero como mucho. Entonces, bueno, que aunque igual ahora no tengáis tiempo para leer toda la documentación, que sería interesante que la podáis descargar, que la tengáis allí, bueno, para cuando tengáis ocasión de revisarlo. Vale,
y bueno, dicho esto, también tenéis aquí un calendario un poco para ver las próximas fechas y bueno, cualquier cosa un poco es ir trasteando y cualquier duda nos os podéis decir. Vale, bueno, pues dicho esto, voy a empezar ya con lo que sería la sesión de hoy. Como os he comentado, hoy vamos a empezar con el módulo 1 de huella de carbono. Esta sesión va a ser una sesión un poco teórica, más que nada para conocer algunos conceptos teóricos de la huella de carbono, que para algunos ya será conocida, pero bueno, como para otros leímos un poco vuestras respuestas en base a cuántos conocimientos teníais, entonces hemos considerado que sería interesante hacer una breve introducción y bueno, ya entraremos más en el caso práctico en la segunda sesión. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a empezar. Simplemente, bueno, un poco el objetivo de este primer módulo sería comprender eso, cuáles son las ventajas que ofrece la huella de carbono, cómo esta se aplica a nivel municipal y luego este segundo objetivo lo definiremos más en la segunda sesión de huella de carbono, pero será un poco conocer esas herramientas que hay disponibles para el cálculo y, bueno, a nivel de España, qué reconocimientos existen. Vale, pues bueno, aquí habíamos puesto una dinámica para empezar un poco con unas breves preguntas, simplemente por no hacerlo lento y que como somos muchos no vamos a poder estar contestando, levantando los micros, las dejaré así un poco puestas y bueno, iré contestándolas yo. Simplemente, primero, a rasgos generales, ¿qué es la huella de carbono? La huella de carbono muchas veces se puede mezclar con otros términos muy similares que hoy en día se escuchan, huella ambiental, huella ecológica. Entonces, bueno, ¿qué es la huella de carbono realmente? Cuando hablamos de huella de carbono, estaríamos hablando de la que es una herramienta que mide las emisiones de gases de efecto invernadero de una organización, de un producto, de un servicio, etcétera. ¿Por qué no ninguna de las otras respuestas? Bueno, porque mide la huella de un producto, no, pues como bien hemos dicho, puede abarcar diferentes límites. ¿Que es una herramienta que mide muchos aspectos ambientales? Tampoco, porque aquí cuando estamos hablando de huella de carbono solo estamos hablando de gases de efecto invernadero, que es el CO2 equivalente. Luego habría la huella ambiental, por ejemplo, que te mediría otros impactos, como podría ser la toxicidad, la eutrofización, etc. Simplemente un poco para que tengáis claro que el concepto huella de carbono es el que tiene el impacto en cambio climático y, bueno, de cierto modo es uno de los indicadores que más se utiliza, pero bueno, saber que existen otros, como por ejemplo últimamente también se está empezando mucho a trabajar con la huella hídrica, que mediría el impacto en consumo de recurso hídrico, etc. Vale, esta era un poco otra pregunta ya más orientada un poco a cómo se definen estos alcances que puede haber dentro de la huella de carbono. Luego los iremos viendo en detalle, pero bueno, un poco para ver si ya a primeros rasgos os suenan o es algo que es nuevo para vosotros. Vale, aquí estaríamos hablando de una flota de vehículos que tenemos, una flota que es propia dentro de nuestro ayuntamiento. ¿Esto estaría dentro del alcance de la huella de carbono y qué tipo de emisiones serían? Vale, en este caso, bueno, la respuesta es que sí que estaría dentro de esta flota municipal, ya que no solamente vamos a considerar los consumos de los edificios, sino también de esos servicios que están asociados al municipio, y esto estaría dentro de las emisiones de alcance 1 o emisiones directas. Es decir, son emisiones que son atribuibles directamente a vuestra organización o entidad y que se están generando en el mismo momento que se están consumiendo. Es decir, nosotros en esta quema de combustible estamos emitiendo estas emisiones directamente. Vale. Finalmente teníamos una última pregunta, un poco así de rasgos generales, que era un poco sobre el tema de las instalaciones renovables. Bueno, cada vez sois más las entidades que contáis con instalaciones propias de generación de energía. Entonces, bueno, ¿esta energía renovable se incluye dentro del cálculo de huella de carbono? ¿Y cómo se incluye? Vale, aquí un poco hay diferentes opciones. La respuesta correcta sería que esta energía, si se está autoconsumiendo, sí que la podemos aplicar un factor de emisión de igual a 0 y ser, en cierto modo, algo que sirva para reducir nuestra huella de carbono. Es decir, nosotros tenemos un pequeño panel fotovoltaico en nuestra cubierta y esta energía que estamos generando la estamos autoconsumiendo, entonces le podemos aplicar un factor asociado a emisiones 0 porque es una energía que estamos consumiendo. Sin embargo, si nosotros estamos generando esa energía renovable, pero no la estamos utilizando y la estamos cediendo a un tercero, eso no podríamos utilizarlo para restarlo de nuestro cómputo total, porque sería una doble contabilidad con esa persona o ese tercero que lo está consumiendo. Y bueno,
finalmente la otra opción que habíamos puesto era que no se consideraba en ningún aspecto y bueno, como hemos visto, sí que se considera cuando la estamos autoconsumiendo. Vale, pues dicho esto, voy a empezar ya un poco con los conceptos más teóricos de huella de carbono. Bueno, en primer lugar, pues la huella de carbono es, como hemos dicho, mide la cantidad de emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero, que eso también es algo que suele haber muchas veces dudas, si CO2 equivalente, simplemente saber que la huella de carbono se mide en equivalente, que aparte del CO2 hay otros gases, que ahora veremos que, bueno, principalmente son el metano y el óxido nitroso. Y bueno, estos gases de efecto invernadero son causados directa o indirectamente por la actividad de un individuo, una organización, un evento, un producto o un servicio en un periodo de tiempo determinado. Otra cosa muy importante, la huella de carbono siempre se tiene que fijar en un periodo, porque la idea un poco es que se vaya comparando, entonces, bueno, tenemos que tener unos límites temporales bien marcados. Bueno, entonces la huella de carbono identifica todas las fuentes de emisión y permite establecer, teniendo en cuenta este conocimiento, unas medidas de reducción. Es decir, el calcular sería el primer paso para establecer una estrategia de cambio climático. Como vemos, bueno, se mide, tienes esa foto base de dónde se generan tus emisiones, a partir de ahí estableces una estrategia para tratar de reducir este impacto, se calculan esas reducciones, vuelves a calcular tu huella con esas reducciones y finalmente, cuando no hay más opciones de no puedo reducir más, porque hay veces que por mucho que intentes, para que tu actividad se siga desarrollando, vas a tener que tener unas emisiones residuales. En esos casos existen las opciones de compensación, que bueno, esta parte de compensación estaría muy ligada a ese segundo módulo de proyectos de absorción y por eso ya lo detallaremos más adelante. Vale, entonces, bueno, lo que comentábamos aquí es la huella de carbono, es parte de este análisis de ciclo de vida que comprende los gases de efecto invernadero. Estos gases de efecto invernadero son los definidos en el protocolo de Kioto y, bueno, los gases más generalizados serían el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, como he comentado. Además, habría otros gases que serían los PCC, HCFs y hexafluoruros, que bueno, estos gases, así un poco que podáis tener en el término municipal, estaríamos hablando de los gases refrigerantes que puede haber en los equipos, y luego el otro tipo de gases estarían más ligados a industrias o pues, a cableados eléctricos, entonces no van a ser tan comunes que los tengáis que trabajar. Pero estos gases de las recargas de refrigerantes sí que aparecen y aunque aparentemente puedan ser pequeñas recargas, al final, pues bueno, 4 o 5 kilos como mucho al año, sí que tienen un potencial de calentamiento global muy alto, entonces tendrían un impacto grande. Potencial de calentamiento global sería estos números que se ven aquí, que sería un poco esa equivalencia del gas en términos de CO2. Es como para poder dar todos los resultados en una misma unidad, se convierte en CO2 equivalente y para eso se multiplicaría pues, por estos valores. En el caso de los gases refrigerantes que os he comentado, estos valores serían de alrededor de 1000. Por eso digo que tienen bastante implicación en el resultado total. ¿Vale? Bueno, ¿qué tipos de huella de carbono hay? Como veréis, bueno, y como he comentado, hay diferentes huellas. En este caso, la que más se suele escuchar sería la huella de carbono de una organización, que simplemente sería pues, esas emisiones asociadas a la actividad de una organización en un periodo de tiempo limitado. En esta misma línea tendríamos que, bueno, que se trabaja de la misma forma y siguen los mismos estándares normativos, tendríamos la huella de carbono del ayuntamiento. En este caso, calcularía las emisiones derivadas de los servicios en los que el ayuntamiento presta a sus ciudadanos, es decir, los resultados de los consumos que podrían ser de electricidad y combustibles fósiles de todas las dependencias que son de su propiedad. Lo que veníamos diciendo, que no solamente nos quedaríamos en esos edificios, sino también estaríamos entrando en los servicios que un ayuntamiento ofrece. Y bueno, luego finalmente tendríamos aquí la huella de carbono de producto, que en este caso pues, está ligado al cálculo de un producto en particular. Muchas veces dices, ¿qué diferencia puede haber entre una organización y un producto? Pues bueno, una organización puede limitar sus límites en base a hasta dónde llega su actividad y en cambio cuando hablaríamos de un producto estamos analizando el producto en todo su análisis de ciclo de vida. Entonces, aunque una organización haga solamente una parte de esa producción, ese producto tiene más partes que deberían estar incorporados en esa huella de carbono de producto.
Y bueno, este caso cada vez se está empezando a ver también más, ya que ya la mayoría de productos empiezan a tener, ¿no?, esos etiquetados sobre las emisiones que generan. Entonces, bueno, son términos que cada vez están empezando a verse más. Vale, aquí un poco brevemente, bueno, un poco características y beneficios que nos ofrece esta huella de carbono. En primer lugar, pues bueno, lo que hemos comentado, la huella de carbono es una fotografía de las emisiones de gases de efecto invernadero que genera una organización, evento o producto. Entonces, bueno, esto sería la representación del impacto en el clima del objeto del estudio de huella de carbono. En este caso esto sería un indicador de equivalencia que es aceptado universalmente. Es decir, hablar de huella de carbono, mi huella de carbono es tanto, todo el mundo, o ya casi a día de hoy, todo el mundo podría comprender qué es este término. Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve este cálculo, además de, bueno, para decir que estoy calculando la huella? Bueno, es un identificador de los focos de emisión y de actividades, y que no solamente por términos de medioambientales, sino también por términos de eficiencia o ahorro económico y energético, ya que al final nos va a permitir identificar estos focos. Estoy viendo que hay alguna pregunta. Si queréis, Ainhoa y Saro, podéis ir comentándola y luego las podemos leer y revisar entre todos. Digo, por no ir parándonos ahora, que luego al final también tendremos unos minutitos para hacer preguntas y comentar cosas. Vale, entonces, bueno, esto sería, bueno, como he dicho, pues medioambientalmente nos puede servir para ¿no?, tener esos consumos energéticos controlados, y luego también pues, es una oportunidad para identificar estas reducciones de emisiones. Si no sabes dónde tienes, ¿no?, el mayor consumo, no puedes aplicar medidas que vayan a ser eficientes. Y bueno, finalmente también podríamos decir que hoy en día calcular la huella de carbono hace de tu organización o de tu entidad ser competitiva, pues bueno, por temas de responsabilidad social corporativa. Luego también, pues bueno, al final ya cada vez más para un montón de licitaciones o acceder a nuevos mercados. Esto ya igual un poco más orientado al nivel de una organización más que a un municipio, pero bueno, ya se piden cada vez más estos requisitos. Entonces, bueno, es también una manera de adelantarse a futuras normativas que pueda haber. A día de hoy no hay una normativa que obligue 100% a calcular la huella de carbono, pero sí que existen cada vez más registros y regulaciones que están indicando que, bueno, que va a ser un indicador clave. Por ejemplo, en el sector privado, bueno, ya con la nueva ley de cambio climático ya se indica que va a haber ciertas empresas que tengan que calcular esta huella de carbono. ¿Cuáles? Todavía no está definido, ya que tienen un año para determinar qué empresas son, pero bueno, en base a ciertos requisitos se establecerá cuáles son. Simplemente un poco para saber que ya las orientaciones van en ese sentido, y bueno, en otros países ya se han empezado a establecer este tipo de regulaciones. ¿Vale? Bueno, un poco ya entrando en los conceptos teóricos de qué es la huella de carbono y cómo empieza a calcularse. Bueno, el primer paso sería, bueno, vamos a ir un poco por este área, ya que al final lo que sería la huella de carbono del municipio está más orientado al de organización. Vamos a dejar el producto un poco más de lado y vamos a centrarnos más en este caso práctico de cómo se aplica en el municipio. De todas formas, pues bueno, si tenéis interés, igual, oye, ¿qué es la huella de producto? Porque al final también cuando vosotros desde los municipios hacéis alguna compra de productos, pues quizás es un criterio de compra verde que se puede establecer. Simplemente comentaros que todos estos manuales estarán disponibles en el Moodle que os he comentado. Entonces, bueno, que si tenéis alguna duda nos lo podéis comentar. Vale, entrando ya en lo que sería la huella de carbono, lo primero que habría que hacer cuando defines este primer paso sería establecer los límites de la organización. Es decir, cuál es el límite tanto de hasta dónde abarca mi municipio, y luego también qué tipo de límite operacional tendría, es decir, qué consumos, qué fuentes de emisión se van a generar. Vale, entonces en primer caso, que sería este límite organizacional, deberíamos establecer cuál es el enfoque que vamos a aplicar. También este tipo de enfoque igual es un poco más orientado a la organización, ya que, bueno, estaría el enfoque accionarial y el enfoque de control. El accionarial sería en el caso de que tú no tengas el 100% de las acciones de esa organización. Entonces dirías, yo solo voy a calcular la huella de carbono en base a esa proporción accionarial, ya que es donde yo tengo ese control. Luego estaría el enfoque de control, que aquí ya estaríamos hablando un poco de eso que estábamos comentando, que sería donde tú tienes ese derecho o esa capacidad de poder actuar sobre esa fuente de emisión. Aquí un poco esto sí que quería comentar que desde, bueno, al final también
puede ser en el caso de municipios puede surgir esta duda de, joder, hay algunos servicios que no los controlamos nosotros directamente, ya que nos vienen establecidos desde las mancomunidades, entonces, ¿eso deberíamos incluirlo en el cálculo o no? Bueno, aquí nuestra recomendación es, a pesar de que no haya una norma escrita que te diga si sí o si no, la idea sería que solamente actuaseis sobre lo que tenéis control. ¿Por qué? Porque una vez tengáis ese cálculo, si vosotros tenéis control sobre ello, vais a poder establecer acciones. Si no podéis hacer nada sobre ello, tampoco tendría tanto interés en que pudieseis computároslo a vosotros. Eso sí, siempre y cuando estemos asumiendo que ese cómputo esas emisiones se estarían controlando desde esa huella de esa mancomunidad, por así decir. Vale, pues lo que comentaba, una vez se establezca cuál es el alcance, que en este caso estaríamos hablando de ese término municipal, entraríamos a analizar qué fuentes de emisión se generan dentro de ese municipio. Las fuentes de emisión se clasifican en 3 alcances diferentes. Alcances, bueno, que ahora hay una nueva normativa ISO para organizaciones que ya no habla de alcances, sino habla de emisiones directas e indirectas. Pero bueno, ya que la OFC todavía sigue manteniendo este enfoque, vamos a trabajarlo de este modo y bueno, si tenéis también alguna curiosidad sobre esta nueva ISO, os podemos dejar información relativa a ella. Bueno, tendríamos el alcance 1, que serían las emisiones directas. El alcance 2 son emisiones indirectas, pero generadas a raíz del consumo de electricidad o vapor, es decir, son atribuibles directamente a la organización, pero no se están emitiendo en el momento que se consumen. Es decir, esa energía eléctrica no está emitiendo porque nosotros la estemos consumiendo, sino ha generado esas emisiones mientras se ha estado produciendo. Entonces, por eso hay esa separación. Y luego estaría el alcance 3, que serían todas las emisiones indirectas asociadas a la cadena de valor o a la actividad que pueda haber en el municipio. En el caso de la herramienta de la OICC, estas emisiones no son obligatorias registrarlas, entonces no es necesario recopilar datos sobre ellas. No obstante, bueno, ya casi todas las normativas van encaminadas a que hay que empezar a trabajar este alcance 3. Entonces, bueno, aquí os iba a decir que, bueno, los que ya tengáis igual más avanzado este alcance 1 y 2 y tengáis curiosidad sobre el alcance 3, que, bueno, que si queréis trabajar alguna fuente de emisión que hay aquí, pues sin problema, podemos ir trabajándolas. Este alcance 3 no está tan delimitado, ya que hay un montón de categorías que se pueden contabilizar. El GHG Protocol, que es una guía de cálculo de huella de carbono, establece 15 categorías que serían las que irían incluidas aquí. Pero para que os hagáis una idea, entrarían desde los desplazamientos in itinere de los empleados hasta los viajes de negocio, el consumo de las materias primas, la gestión de residuos, etc. Entonces, un poco para que os hagáis una idea que entraría cualquier emisión que se os pueda ocurrir que esté relacionada con vuestra actividad. Ya aquí no estaríamos hablando donde tengas el control, porque ya se asume que ese alcance 3 sería ya un control donde sería ya donde tú no podrías actuar directamente, sino que, bueno, trabajar quizás con esos colaboradores. Vale, bueno, dicho esto, voy a un poco a entrar en detalle en este alcance 1 y 2, que serían los que en realidad estamos más interesados en calcular. Vale, dentro del alcance 1 estaríamos hablando del consumo de combustibles que podríamos tener en calderas o grupos electrógenos, hornos, vehículos que sean asociados a esa entidad. Estaríamos también hablando de procesos físico-químicos, que bueno, en este caso no os aplicaría, ya que estos serían procesos generados más a nivel industrial, industrias que puedan generar emisiones durante ese proceso productivo. Y luego también tendríamos emisiones fugitivas. Estas serían las emisiones que estábamos hablando antes de los gases refrigerantes, que son emisiones que simplemente, pues porque el equipo pueda estar mal aislado o porque al final siempre hay fugas, puedan emitirse directamente a la atmósfera, sin una combustión. Luego, el alcance 2 serían esas emisiones generadas por el consumo de electricidad o también en el caso de consumo de vapor. Esto sería, por ejemplo, si tenéis una cogeneración o algún tipo de district heating en el municipio y ese vapor lo estáis consumiendo vosotros aunque no lo hayáis generado. Eso también serían emisiones de alcance 2. Y luego, finalmente, el alcance 3, como he comentado, podría haber diferentes categorías. Vale. Una cosa, aquí podéis ver un poco el por qué esa diferencia entre alcance 1 y alcance 2 y alcance 3. El alcance 3, al final, como estamos hablando de que son emisiones que se generan posiblemente a raíz de unas fuentes que no podemos controlar,
estamos asumiendo que son alcance 3, ya que otra organización se las puede estar considerando como alcance 1. Entonces, al hacer esa distinción, no habría una doble contabilidad. Nosotros siempre tenemos que asegurarnos que ese alcance 3, o sea, ese alcance 3 puede ser de más de una persona, entonces no sería una doble contabilidad. Por lo tanto, lo importante sería un poco controlar ese alcance 1 y alcance 2. ¿Vale? Entonces, bueno, una vez hemos definido ya esos límites tanto organizacionales como operacionales, es decir, el alcance que hemos comentado de los límites del municipio y qué fuentes de emisión tenemos consideradas, estaría la última fase, que sería la fase de definir cómo realizar esos cálculos. Los cálculos al final son cálculos normalmente sencillos que consisten en un dato de actividad que es multiplicado por un factor de emisión asociado a ese combustible. Estos factores de emisión están disponibles en fuentes de información pública, como podrían ser la Oficina Española de Cambio Climático. Luego está también el IPCC, que ofrece unos factores de emisión más a nivel internacional. Y luego tendríamos otras fuentes, como podría ser DEFRA, que es del Gobierno de Reino Unido, que es una fuente de información que está muy actualizada y tiene un montón de factores de emisión. Y bueno, luego existen algunas llamas a nivel nacional de diferentes países. Simplemente para que sepáis que al final estos factores de emisión ya están definidos, entonces, bueno, que lo que sería el cálculo final prácticamente sería ese dato de actividad por ese factor de emisión. Vale, el dato de actividad sería pues ese dato de consumo, por ejemplo, los kilovatios hora consumidos de gas natural. Por eso digo que son cálculos bastante simples en ese sentido. No obstante, ya cuando entramos a hablar, por ejemplo, de emisiones fugitivas de procesos o cosas ya más detalladas, como por ejemplo el caso de los residuos, que pueden, ¿no? En base a cómo se estén descomponiendo, pues esas emisiones van a generar de una forma diferente. Ahí entraríamos ya a unas fórmulas más complejas que las define el IPCC. No obstante, así un poco para lo que serían datos de alcance 1 y alcance 2 serían este tipo de cálculos. Luego, pues bueno, hay herramientas ya disponibles para realizar estos cálculos, como lo que sería la herramienta de la Oficina Española de Cambio Climático, que es la que vamos a utilizar en este proyecto. Esta herramienta ya tiene definido tanto estos factores de emisión como cuál es el dato de actividad. Entonces, bueno, en la siguiente sesión veremos un poco cómo introducir estos datos dentro de la herramienta, pero bueno, que serían un poco esos datos que seguramente ya tengáis recopilados o recopiléis para el cálculo de otro tipo de indicadores. Vale. Bueno, el último paso ya para terminar con el cálculo de la huella de carbono, hemos hecho límites, hemos hecho los cálculos, sería establecer cuáles serían, una cosa, el año base, que sería el año con el que se compararían las emisiones. Como hemos dicho, la huella de carbono es un periodo, ¿no?, establecido, que normalmente suele ser un año natural. Sí que hay el caso en alguna organización que igual utilice el año fiscal para, ¿no?, medir su actividad y utilicen también eso para el cálculo de la huella de carbono. De todas formas, en vuestro caso estaríamos hablando del año natural correspondiente pues pues en este caso estaríamos hablando del 2020. No obstante, esto también es un detalle para, bueno, que es una duda que ha podido ir surgiendo a raíz del otro proyecto ya de cálculo, y es que para aquellos municipios que sea vuestro primer año de cálculo, establecer el 2020 como primer año y el primer año y año base sería un año que luego no va a ser representativo, dado que, bueno, aquí la idea es el primer año va a ser el año con el que luego vamos a ir viendo cómo se implanta nuestro plan de reducción. Si nuestro primer año es el 2020, que es un año, por así decir, raro, donde vamos a tener menos emisiones seguramente porque se ha parado la actividad, no vamos a poder ir viendo una reducción real. Entonces, para aquellos municipios que estéis también participando en este proyecto de cálculo y el 2020 sea vuestro primer año de cálculo, os recomendamos que además, si fuese posible, recopiléis datos de 2019. ¿Para qué? Pues bueno, para que ese año base sea el 2019 y no el 2020, entonces ya se vaya poco a poco viendo la reducción en el tiempo. El 2020 simplemente lo incluiremos como un año más en el cálculo, ya que, bueno, al final un poco la idea es ir teniendo, ¿no?, el cálculo de todos los años. También es interesante ver un poco, pues oye, a raíz de ese parón de actividad, cómo se ha podido reducir, porque, bueno, hay ciertas cosas que igual han venido dadas por la pandemia, pero luego en realidad son medidas que se van a quedar. Por ejemplo, igual estamos hablando de teletrabajo, que reduce un poco, ¿no?, esa movilidad y que al final, pues bueno, puede ser una manera que ahora muchas reuniones se hacen virtuales y no hace falta tantos desplazamientos para la actividad.
Entonces, bueno, simplemente eso, que si tenéis la ocasión y podéis recopilar estos datos de 2019 sería muy interesante y así estableceríamos este año base. Vale, y bueno, esos serán un poco los conceptos de huella de carbono. Lo dicho, si queréis que detallemos algo más concreto, sin problema. Aquí ya empezábamos a hablar un poco de ese registro de la Oficina Española que hemos comentado, que es un poco la finalidad de este proyecto, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es calcular la huella de carbono para poder incorporarla en ese registro, que no es de carácter obligatorio, pero sí que es un registro que, bueno, que ofrece un reconocimiento y que es una iniciativa que cada vez hay más empresas registradas. Vale, este registro tendría tres partes, que sería la parte A, B y C. La parte A sería la asociada al cálculo de huella de carbono, al cálculo y reducción de emisiones. Vale, para tú obtener el sello de cálculo, que sería como el primer sello que puedes obtener en este registro, únicamente con tener tu huella calculada sería suficiente. De todas formas, en la siguiente sesión, que ya vamos a dedicar más a cómo hacer este registro, vamos a repasar toda la documentación que hay que incluir, porque bueno, además de ese cálculo, pues hay que incluir una serie de documentación como pues evidencias de esas facturas de esos consumos, etcétera, un poco para que ellos puedan comprobar que todo eso que estás diciendo en tu cálculo es cierto. Luego estaría dentro de esa sección A, bueno, yo creo que se va a ver mejor en esta diapositiva, sí, luego vuelvo a estos otros apartados. Vale, ese sería el cálculo. Luego tendríamos esa parte del reduzco. El reduzco sería un poco un sello que te otorgan una vez tú hayas tenido ya un progreso en huella de carbono, tengas varios años analizados y estés haciendo una mejora pues, mediante medidas de reducción, hayas ido reduciendo la huella de carbono, entonces te dan ese reduzco. Vale, ese reduzco no se puede obtener hasta que tú no tienes 4 años de cómputo. Es decir, ya que asumen que no va a ser siempre, ¿no? De un año a otro puede cambiar, pero puedes reducir por otros factores que no hayan sido por aplicar medidas. Entonces, para que tú puedas obtener ese reduzco, necesitas tener 4 años, ya que la comparativa para obtener, ¿no? Para ver si han reducido o no, sería los 3 años más próximos frente a los 3 anteriores. No sé si me estoy explicando muy bien, pero bueno, sería un poco que se solapan el resto de años, primero y último. Entonces, ese cálculo de reducción calcula en base a esos 3 años. También en la oficina tiene una herramienta disponible para calcular ese indicador. Entonces, bueno, tú también un poco, una vez tienes esos 4 años de cálculo, puedes meter tus datos y ya puedes tener, ¿no? Puedes conocer si de verdad te otorgarían el sello o no antes de mandarlo al registro. También en la próxima sesión lo veremos un poco también para que podáis, ¿no? Conocer esos parámetros. Este reduzco no se obtiene en base a los resultados de huella de carbono absolutos, ya que pueden asumir que de un año a otro tú hayas aumentado tu actividad, porque bueno, al final pues puede ser que, sobre todo más en el caso de las organizaciones, que igual amplíen su negocio, entonces aumentas actividad, entonces aumentas emisiones. Entonces, como eso no sería comparativo, no podrías compararte con lo que tenías otros años, lo que se hace es calcular un indicador relativo, es decir, tu huella de carbono entre un índice de actividad, que pueden ser la facturación, yo que sé, el número de empleados, el número de habitantes, etcétera. Entonces, como tú vas a ir calculando esa huella en base a tu indicador, sí que va a ser algo que pueda ser comparable en el tiempo. Y vale, el último sello que te podrían otorgar sería el sello compenso. Ese sello sería asociado a que parte de tus emisiones que se han generado las compenses mediante un proyecto de absorción que esté registrado en la Oficina Española de Cambio Climático. Para obtener este sello compenso no es necesario que compenses el 100% de tus emisiones generadas. No hay un límite establecido de tengo que compensar un 5%, un 10%, no lo hay. Simplemente una proporción que, bueno, que se considere que es interesante y bueno, al final como eso también tiene un coste, pues un poco es algo que se tiene que valorar pues internamente. Eso sería para obtener el compenso. Esto estaría dentro de la sección A. Luego tendríamos, bueno, esa sección B del registro, que sería un poco para registrar proyectos de absorción, que será lo que nos estará contando Ainhoa en los próximos módulos. Los proyectos de absorción, en cierto modo, van de forma independiente a estos de cálculo de huella de carbono, ya que no es necesario, ¿no? O sea, no es porque no es para obtener el compenso, no necesito yo registrar un proyecto de absorción, sino simplemente si yo quiero compensar, con ver en ese registro de proyectos de absorción qué proyectos hay disponibles, yo podría optar a compensar sin ser yo el que haga una plantación propia. Pero bueno, esto sería otro tipo, ¿no? de iniciativa, que sería en la que, bueno, oye, yo tengo unos terrenos que
que se han reforestado hace un par de años a raíz de tal y quiero que esto se considere que es un proyecto de absorción. Entonces, para ello, bueno, ya os contaré también ahí no más en detalle, lo primero es, no todos los terrenos hay ciertos criterios, pues también por temas de doble contabilidad, para que no se atribuya, ¿no? O sea, si tú este proyecto lo estás registrando como tuyo propio, pues para asegurarse que no se esté contando, por ejemplo, en el inventario nacional como parte del terreno nacional. Entonces, bueno, hay ciertos requisitos porque, bueno, sobre todo en estos temas forestales suele haber bastantes dobles contabilidades. Entonces hay que cumplir unos requisitos y, bueno, también hay que tener un plan de gestión forestal para poder proceder a ello. Entonces, bueno, esto sería esta sección B y, bueno, luego la sección C simplemente sería esa de la compensación, que es la que os he comentado para obtener ese tercer sello de compenso. Que aquí es simplemente con un proyecto de... O sea, hay más opciones de compensación, que también lo veremos más en detalle más adelante, que, bueno, hay unos registros voluntarios, internacionales, pero para que la oficina española sea válido sí que tiene que ser un proyecto que esté registrado dentro de esa sección B. Vale, bueno, vamos a pasar a otro punto, que este es un punto que, bueno, me parece interesante comentar, ya que muchas veces hablamos del término inventario de gases de efecto invernadero del municipio y huella de carbono del municipio como algo que pueda ser sinónimo o que puedas decir, no entiendo qué diferencia hay entre uno y el otro. Entonces, bueno, esto era un poco para dejarlo claro, que calcular la huella de carbono del municipio, como estaríamos haciendo en este proyecto, no sería equivalente a tener un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero del municipio. ¿Por qué? Porque, bueno, la huella de carbono sería parte de ese inventario de emisiones. La huella de carbono, al final, su alcance sería esos edificios, ¿no?, municipales y esos servicios que están ofrecidos por el ayuntamiento. Pues, bueno, pues podrían ser, pues eso, ¿no?, servicios de limpieza, pues policía, bomberos, etcétera. Y, bueno, sería pues eso, la flota bajo control operacional del ayuntamiento. Luego también estaríamos hablando de esos consumos de los edificios y también del alumbrado público. Pero cuando estaríamos hablando del inventario de gases de efecto invernadero del municipio, también tendríamos que considerar otros consumos que se generan en el municipio, como por ejemplo el consumo del sector residencial. Al final, bueno, es un consumo que es difícil de cuantificar, pero, bueno, para tú tener un inventario completo deberías hacer aunque sea una estimación. Otro consumo que debería estar aquí incluido serían esos consumos energéticos asociados a las industrias que puedan estar dentro del término municipal. No solo los consumos, sino también esas emisiones que he comentado antes asociadas a esos procesos físico-químicos que se puedan producir en las industrias, también estarían incluidas. Dentro del inventario municipal también estarían las emisiones asociadas a los residuos. No solamente el transporte, ¿no?, de los residuos, que eso sí que en cierto modo igual ya podría estar considerado, sino la disposición final de los residuos. Pues si ese residuo se está gestionando en un vertedero que también está dentro del término municipal, deberíamos considerar las emisiones generadas de metano por esa descomposición. Si se está reciclando, pues también, ¿no?, esas plantas de tratamiento de residuos. Y finalmente, bueno, el otro, ¿no?, otro sector que debería estar considerado, que este igual es un poco más difícil cuantificar, sería un poco ya ese sector agricultura-bosques. No todos los municipios tienen, ¿no?, este sector, pero, bueno, que sí que sería parte que debería estar considerado. Por un lado, en la parte de agricultura, todo el tema de uso de fertilizantes para los cultivos, todas las cabezas de ganado, etcétera. Un poco estoy hablando así un poco de los más generales. Luego el tema bosques sería un poco esa parte de sumideros de carbono, que estaría un poco también ligado a lo que hemos comentado antes de esos proyectos de absorción, pero, bueno, sería también un poco ese cálculo del potencial, ¿no?, de sumidero de carbono que pueda haber en el municipio, que muchas veces, como no se calcula, se piensa que no existe y en realidad suele ser algo que es muy interesante hacia ese potencial de sumidero que también tengo. Entonces, bueno, que también es una manera un poco de ver también, ¿no?, ese bosque, los beneficios que puede aportar al municipio y cuantificarlo en términos de huella de carbono. Entonces, bueno, estas serían un poco las principales diferencias. Entonces, bueno, vosotros con esta huella de carbono de la entidad tendríais ya cubiertos bastantes aspectos, pero saber que para hablar de inventarios deberíamos ir un poco más allá. Vale, pues esto sería un poco lo que teníamos preparado, un poco así como caso teórico de huella de carbono. Un poco íbamos a empezar ya con esa parte más del caso práctico.
Un poco la finalidad de la sesión de hoy es que de esta sesión salgamos conociendo cuáles son, ¿no?, las fuentes de emisión que tenemos dentro de nuestro municipio, para que ya el próximo día podamos introducirlos en la herramienta y ya hacer ese cálculo. Vale, aquí simplemente es un poco, hemos puesto un caso de un municipio, por así decir, X, pero también un poco es para que a vosotros os sirva de, voy a pensar yo en mi municipio qué tengo, que debería estar incluido, que no, y que aprovechemos, ya que vamos bien de tiempo, ¿no?, aprovechemos el tiempo que nos queda disponible para, ¿no?, para ir viendo casos, o esto entraría, esto no. También es interesante, como algunos de los que estáis participando ya habéis trabajado en otras, ¿no?, en otras ediciones de esta iniciativa, que también podáis compartir igual vuestras experiencias con las nuevas entidades y de este modo un poco, ¿no?, pues dudas que os hayan podido surgir en otras ocasiones, que se aprovechen y que salgamos de aquí todos un poco con una idea clara de qué debería incorporar en el cálculo de la huella de carbono de mi municipio. Entonces, bueno, simplemente iríamos ya aquí, y aquí teníamos un poco el caso de que vamos a calcular la huella de carbono de alcance 1 y 2, ya que al final, bueno, es un poco lo que la herramienta te permite incluir y que sería un poco lo que para obtener ese sello de cálculo necesitaríamos. Lo que os he dicho, el alcance 3, si alguien tiene interés en ir un poco más allá, podemos prepararos alguna hoja de toma de datos o lo que queráis para poder hacer esas estimaciones y aunque no tengamos todo, pues se puedan empezar a calcular. Entonces, bueno, aquí simplemente era, tenemos que definir, o sea, el paso 1, ¿no? Estamos calculando las emisiones producidas por el Ayuntamiento X y previamente necesitamos definir los siguientes aspectos clave, que serían el límite temporal, luego estaría el límite de la organización y el límite operativo. Vale, estoy viendo que hay preguntas. Si queréis vemos esto y luego ya pasamos a responder todas. Vale, bueno, pues límite temporal, lo que hemos comentado. Estaríamos hablando de ese año natural, que sería en este ejercicio el 2020. Lo que he comentado, el 2019 sería interesante incluirlo porque quedarte como primer año de cálculo con el 2020 no te va a dar posiblemente reducciones y al final, en cierto modo, aunque estés haciendo cosas para reducir tu huella, no llegues a ver esos resultados, ¿no?, de una forma clara. Entonces, bueno, eso sería el límite temporal. Y luego estaríamos ya a definir el límite operacional. Vale, el primer aspecto que teníamos que ver dentro del límite operacional sería la combustión estacionaria, ¿no?, en los diferentes edificios. En este caso estábamos planteando, pues bueno, que es un municipio donde se tiene ese edificio del ayuntamiento, luego también tendrían una biblioteca y también tendrían un colegio. Todo esto estaría dentro de esa combustión estacionaria. Luego tendríamos la siguiente fuente de emisión, que sería la parte asociada a los gases refrigerantes. Vale, estos serían, bueno, esas recargas de gases que se hayan hecho durante el año. Aquí sí que me gustaría hacer un inciso y es que puedes decir, pero yo he hecho una recarga durante este año, pero ese gas, como es algo que se va a ir fugando por alguna fuga que pueda haber, no tiene por qué haberse fugado todo durante el año, porque igual esos mantenimientos no se hacen, ¿no?, en esa misma periodicidad de año natural. ¿Cómo cuantificamos esto? Podría haber diferentes maneras de establecer, ¿no?, una fórmula que te vaya, ¿no?, gastando ese gas, por así decir, cada X tiempo, pero la manera más sencilla y que, bueno, que es aceptada por las metodologías sería calcular esas emisiones en el momento que se realiza la recarga. Es decir, nosotros en el año 2020 hemos hecho una recarga de 5 kilogramos, lo incluiríamos aquí bueno, y estaríamos calculando esas emisiones. Al año siguiente no hemos hecho ninguna recarga porque todavía, ¿no?, cuando han hecho esa revisión de los equipos no era necesario hacer recarga, pues pondríamos 0. Entonces, eso es, se va a computar en el momento que se hace la recarga. Vale, este dato normalmente no, o sea, no es como una factura de consumo eléctrico que lo tienes súper controlado, es un dato que aparece cuando esa empresa mantenedora hace esa revisión y en esa propia revisión, si ha tenido que hacer esa recarga, va a incluir cuántos kilogramos ha incluido y de qué tipo de gas. Es importante también saber qué tipo de gas se ha incluido, ya que cada uno tiene un potencial de calentamiento global diferente. Entonces, lo dicho, estos son los que eran como de alrededor de 1000, puede tener influencia si es uno u otro. Entonces, en cierto modo, también conocer qué gas puede servirnos para, no, oye, de cara a hacer una instalación nueva, imagínate, hay que cambiarlo porque ya lleva varios años en utilización, se pueda decidir si optar por, ¿no?, un equipo que tenga un gas u otro en base también a este criterio de cambio climático. Y vale, y bueno, y luego el otro consumo que habría dentro de ese alcance 1 serían esas flotas de, ¿no?, de vehículos que pueda haber dentro del municipio.
que serían, pues eso, pues aquí había casos en este municipio, era por ejemplo las motos de la policía municipal, luego pues eso, turismos, camiones de bomberos, etcétera. Para aquí, para el tema de combustibles, pues bueno, es interesante conocer qué tipo de combustible es asociado a cada una de esas flotas. ¿Por qué? Porque bueno, al final depende si es gasóleo o gasolina, el factor de emisión que se le va a aplicar, es decir, las emisiones que va a generar cada combustible, van a ser diferentes. También aquí un poco comentaros que es interesante que además de ¿no? distinguirlo por tipo de combustible, sería interesante que lo identifiquéis por tipo de flota. ¿Por qué? Pues bueno, también ¿no? de cara a tener una fotografía completa de las emisiones de la huella municipal, podamos conocer ¿no? qué flota es la que más emite, quizás luego de cara a realizar una renovación se pueda priorizar aquella donde más emisiones hay. Entonces, bueno, un poco que cuanto más detalle tengáis de esos datos, luego más se va a poder trabajar. No obstante, para tener un cómputo total, podríamos irnos simplemente a tener los consumos totales y en términos de huella va a ser lo mismo. Cuanto más desglose, mejor para ¿no? el municipio para poder actuar. Pero bueno, que si hay algunos datos que son difíciles de conseguir y al final se consiguen solamente pues, agrupados, no habría problema y no te pondría ningún problema en el registro tampoco. Vale. Luego, dentro del alcance 2, que sería el tema de electricidad, aquí, bueno, estos son simplemente consumos eléctricos de, bueno, de todos los, ¿no? de los edificios que pueda haber, así como del alumbrado público. De aquí me gustaría hacer un par de incisos. Vale. El primero es que tenemos como 3 opciones de qué tipo de factor de emisión se le va a aplicar a esa electricidad. En el primer caso sería cuando nosotros simplemente tenemos esa electricidad ¿no? contratada con una compañía y no tenemos ningún contrato de garantías de origen ni de energías renovables. En este caso, con que vosotros sepáis cuál es esa, ¿no? esa comercializadora, valdría. El segundo caso sería cuando nosotros tenemos pues, contratada una comercializadora como podría ser Iberdrola, por ejemplo, que tiene parte renovable y parte no, pero nosotros tenemos un certificado de garantías de origen. Cuando nosotros adquirimos este certificado, nos aseguran que toda la electricidad que nos están suministrando es de origen renovable. Eso quiere decir que aunque la compañía no sea 100% renovable, nosotros sí que estamos consumiendo esa electricidad renovable. En esos casos, bueno, hemos indicado que se debería indicar sí. ¿Cómo se acredita esto? Bueno, tú cuando haces ese contrato de garantías de origen, esa empresa suministradora te tiene que emitir un certificado donde se acredita. De todas formas, luego en la CNMC también se puede ¿no? consultar esas redenciones asociadas a la energía renovable que puedas tener. Esto es importante porque yo entiendo que ya la mayoría de municipios contaréis con estos certificados. Entonces, de cara a luego poder hacer el registro en la oficina, es importante tener ¿no? estos certificados que lo aseguren. Entonces, que muchas veces, pues bueno, como igual el contrato se hace desde otro, ¿no? Te dicen, tenemos este contrato, igual son ¿no? licitaciones que salen la de años, no se tiene como exactamente el certificado. Entonces, bueno, si sabéis que tenéis este consumo, pues tened en cuenta que podéis ir poniéndose en contacto con la comercializadora para que os emita el certificado. Y luego, bueno, el tercer caso que habría es en el que tú ya directamente contratas una comercializadora que es totalmente renovable. En este caso, esa comercializadora, como toda la electricidad que genera es renovable, no tiene que vender, por así decir, garantías de origen. Entonces, en esos casos, el listado que ofrece la Oficina Española de Cambio Climático ya considera que esa comercializadora va a tener un factor de emisión de igual a 0. Entonces, si tú sabes que tienes una comercializadora 100% renovable, únicamente con incluir el nombre de la compañía ya te aseguraría que es un factor de emisión igual a 0. Y luego, bueno, esa segunda parte de alcance 2 sería la parte de cuando se tiene esa instalación de energía renovable, que está un poco ligada con esa primera, ¿no? esa primera pregunta que he planteado al principio de la formación, en la que hablaríamos de si tengo yo una pequeña instalación, cómo se incluiría dentro de la huella de carbono. Pues mira, por ejemplo, aquí estábamos viendo el caso en el que se cuenta con una instalación solar fotovoltaica en un polideportivo y luego en un colegio se tiene una caldera de biomasa. Se asume que cuando son este tipo de instalaciones pequeñas, normalmente son únicamente para autoconsumo. Sería diferente si estuviésemos hablando, por ejemplo, de un inventario de un territorio en el que cuenta, por ejemplo, con un parque eólico. Ahí esa energía que se está generando seguramente se dé a la red y sea consumida en otro sitio.
En esos casos sí que estaríamos hablando de ese caso en el que no te lo puedes restar. En estos casos, que son instalaciones pequeñas, normalmente el 100% de lo producido se consume. Entonces, en cierto modo, esa electricidad ya se podría, ¿no?, como aplicarle un factor de emisión de 0 entonces ya se vería. Luego sí que hay otro apartado en la herramienta que es simplemente para poner ese consumo de energías renovables, porque bueno, también es un poco para mostrar, ¿no?, ese tipo de instalaciones que se tienen. Simplemente, como no está en el consumo, por así decir, total, pues bueno, o aunque lo pongáis, porque podéis poner también en la parte de consumos energéticos que tenéis un consumo de biomasa, luego se le va a aplicar un factor de emisión igual a 0, pues asociado a que es una energía renovable. Y bueno, luego ya simplemente tendríamos ese alcance 3, que como os he comentado, entrarían ya, pues bueno, diferentes fuentes de emisión que no son obligatorias registrar, pero bueno, que sí que es interesante un poco para poder ir un poco más allá. Y bueno, esto era un poco lo que teníamos preparado. En realidad yo creo que hemos ido bastante rápido, pero bueno, así un poco mejor para que podáis hacer preguntas y podamos ya ver ya dudas más en detalle. Así que nada, si os parece, no sé si ha habido alguna cosa por el chat, no sé, Isaro, si queréis comentar lo que se ha visto o... Hola. Se ha comentado a ver si se iba a emitir un certificado por la formación. Perdona, Isaro, te oigo un poco bajito, no sé... Mejor. Que se ha comentado que a ver si se emitirá un certificado por esta formación. Yo creo que eso está en manos de la FEMP, no de nosotros, pero no sé si tú sabrías responder. Yo lo mismo, aquí un poco nosotros podríamos preparar, ¿no?, como un certificado de estos, ¿no?, lo que hemos dado en la materia y bueno, eso también yo creo que en manos de la FEMP, así que si os parece lo comentamos internamente y os decimos. Vale. Por otro lado, la formación está siendo grabada para aquellos que hayáis llegado más tarde y se compartirá a través del Moodle que hemos creado y el PowerPoint pues también podría caber pues, compartirlo a través del Moodle. Eso es, sí, tanto la grabación de la formación como, ¿no?, como ese Moodle lo estaremos, como la presentación como tal, lo estaremos compartiendo. A ver, hay una mano levantada, si quieres le damos paso y luego seguimos leyendo el resto de preguntas. Sí, hola, buenas. Hola. Mira, yo soy María Jesús del Ayuntamiento de Bigastro y tenía dos consultas. A la hora de realizar las instalaciones o fuentes fijas, nosotros de los edificios educativos del Centro de Educación Infantil y el Primaria llevamos lo que es el mantenimiento y por lo tanto llevamos el consumo eléctrico. Eso, aunque no fueran edificios municipales que dependen de consejería, también los incluiríamos. Vale, hasta aquí los consumos de los colegios sí que se estaban contabilizando como parte del municipio. Lo que no me queda claro es vosotros, es que yo siempre me pongo como el mismo caso, ¿no? Si luego tú puedes actuar de cierto modo sobre ese consumo o no. En este caso estaríais hablando de algo donde vosotros podríais, ¿no?, decidir con qué comercializadora contratar la electricidad o sería algo que estaría fuera de Sí, vuestro alcance. no, eso sí, porque lo tenemos dentro de los contratos Vale. eléctricos. Vale, sí, pues en tal caso sí que estaría bien incluirlo y así tendréis la fotografía más completa. Lo dicho, que si tenéis esos consumos separados además por qué tipo de instalaciones, luego os va a resultar más útil para ver dónde, ¿no?, dónde están las mayores emisiones. Vale, y la segunda consulta era, dentro de lo del alcance 2 de las energías renovables, nosotros también tenemos en 4 edificios instalaciones fotovoltaicas, pero de venta a red. O sea, Vale, que no es autoconsumo, ¿las incluimos o no? Es que no me ha quedado claro. vale. Sí, no, la aclaro otra vez. Mira, encima un buen caso porque nosotros estábamos asumiendo que la mayoría de casos se autoconsumían. Vale, en tal caso, en el formulario que os hemos enviado hay dos apartados diferentes donde hablan como de electricidad. En lo que sería Ujú. alcance 2, consumo de electricidad, ahí no deberíais incluirlo ya que vosotros lo estáis dando a red y no lo estáis consumiendo. Sin embargo, en el último apartado hay una pestaña para energías renovables. Ahí podríais incluir ese consumo y indicar, bueno, mira, sí, aquí, o sea, que lo pongo aquí para que lo veas más claro. Aquí en esta parte de energías renovables podrías poner el consumo de, bueno, no, el consumo no, esa energía generada
se ha autoconsumido, indicar que no. Entonces, así nosotros sabemos que es algo que se ha generado, pero no se ha consumido. En este caso, vosotros lo podríais poner como algo informativo en vuestro informe, pero no estaría restando vuestra huella de carbono. Vale, pues sí, así lo había dejado yo puesto en esa pestaña de renovables. Y en la columna de energía generada, donde se ponen los kilovatios hora, lo que no me ha dejado es poner ninguna cantidad. Me salía el desplegable otra vez de solar, fotovoltaica o biomasa. Luego, porque lo tengáis en cuenta a la hora de revisar el cuestionario. Vale, pues quizás haya sido un error. Si puedes meterlo, ¿no?, en algún lado o tal, o si no, revisamos. Lo he metido en la siguiente columna, he puesto los kilovatios que se han producido y si se han autoconsumido o no. Vale, perfecto. Pues así entonces lo podemos trabajar. Muy bien, gracias. A ti. Vale, no sé si hay alguna otra pregunta, si no volvemos a leer lo del chat, que creo que había alguna más, ¿no? A ver. Vale, aquí había una pregunta en relación con que no es posible recibir, ¿no? Había hecho una pregunta Miriam Martín diciendo que no es posible para ellos, ¿no? Vale, recopilar esos datos de 2019 y estabas intentando pensar, ¿no? Entiendo, alguna manera para poder estimarlos. Y yo estoy pensando que, claro, no sé si nos aceptarían luego en la oficina española esas estimaciones. Entonces, no sé, a ver, que si no es posible recopilar ese año 2019, la opción es ir a 2020 y, bueno, y el año que viene, si se sigue trabajando, poder volver a cambiar el año base. O sea, simplemente, bueno, un poco para que este año, aunque sea, se pueda trabajar, se conozca esa herramienta y que luego ya, pues bueno, si ves que va a ser muy diferente, se pueda, ¿no?, adaptar, porque, bueno, el año base no es porque tú ahora lo hayas elegido ya no se pueda cambiar, sino que simplemente, es más, cuando se considera que ha habido un cambio, ¿no?, sustancial, hay que hacer ese recálculo del año base. Entonces, bueno, yo ante no poder conseguir datos de 2019, más que hacer una estimación, optaría por, obviamente, si justamente solamente falta, yo qué sé, un par de meses de consumo eléctrico de una única fuente, podríamos estimarlos, pero por lo general, en vez de ir a hacer estimaciones con datos atrás, vamos a empezar con los que estén disponibles y ya se irá trabajando en futuras ediciones. Vale. Podéis ir leyendo, Isaro, los siguientes y así voy yo leyéndolo también. Vale, Alberto Puig dice que tiene dudas en relación con la empresa, por ejemplo, de recogida de residuos. ¿Cómo medimos su huella? Bueno, aquí ha comentado Raquel antes que si estos servicios están externalizados, pues no se tendrían en cuenta, se tienen más bien en cuenta a la hora de calcular la huella de carbono del municipio, pero no, el inventario de gases de efecto invernadero, perdón, pero no a la hora de calcular la huella de carbono del municipio. Vale. No sé, Alberto, si quieres comentar algo, que te veo ahora la cámara por ahí, si quieres que ampliemos un poco el detalle. Es que me choca un poco, ¿no? Porque el tema de gestión de residuos, verdaderamente casi todos los ayuntamientos está externalizado y verdaderamente creo que es una fuente bastante importante de emisión de GEIS, ¿no? En el caso de Andújar Jaén, donde yo soy el jefe del Departamento de Medio Ambiente, no es una empresa externalizada, pero una empresa mixta, pública y privada, y tendríamos a lo mejor cierta facultad de poder, porque me ha parecido muy interesante lo que habéis dicho vosotros, ¿no? El que tengamos capacidad de influir en la operatividad de la empresa. Alguna capacidad tendríamos, lo que pasa es que no es total, sería parcial, ¿no? Claro, desechar una fuente tan importante como la gestión de los residuos, pues no sé. No sé si Sí. Aquí también un poco comentar que al final el incluir algo o no es decisión vuestra y que al final la huella de carbono sirve para compararos con vosotros mismos. Entonces, que si vosotros consideráis de, oye, mira, aunque no tengamos esa competencia directa, creemos que algo podríamos hacer y por eso queremos computarlo y ver también cómo evoluciona, que es decisión vuestra y que, bueno, simplemente luego cuando se hace, ¿no?, ese límite que ya en un informe tú redactas qué tienes y qué no, se dejan estas cosas claras y, bueno,
yo creo que si queréis que es algo interesante y que en cierto modo podríais llegar a actuar, que es interesante meterlo. De todas formas, en este cálculo, por así decir, solamente estaríamos hablando de ese transporte. No estaría entrando esa parte ya de la gestión propia ya de disposición final. Vale. Pero bueno, que yo creo que podríais meterlo, se indica y podemos ver su evolución. Gracias. Vale, perfecto. Vale, hay otra pregunta que sería si los proyectos de compensación es igual a proyectos de absorción a los efectos de cambio climático. Vale, aquí, Ainhoa, si quieres tú como experta en absorción, ¿quieres contestar? Dale. Sí, pues bueno, en realidad los proyectos de absorción serían el proyecto forestal en sí, el bosque, y de compensación sería ya cuando se realiza la compensación entre el proyecto de absorción con la huella. Pero bueno, hay veces que según el contexto se utilizan indistintamente los dos términos. Eso es. Y un poco así por ampliar un poco el decir que proyectos de compensación no tienen por qué siempre ser proyectos de absorción forestal como tal. Podría ser un proyecto de compensación, una central de generación energética que esté registrada como un proyecto de compensación y también serviría para compensar esa huella. Aquí lo que estábamos comentando es que tú para poder compensar tu huella de carbono en el registro de España, sí que es necesario que sea, aunque sea una pequeña parte, con un proyecto de absorción que esté registrado en esta plataforma de la Oficina Española. Vale. Vale, estoy leyendo las siguientes preguntas. Vale, la huella de carbono del servicio de jardinería puede compensarse con la absorción de la superficie verde urbana. Vale, aquí estoy un poco pensando qué estaríamos hablando. Ah, bueno, Alberto, no sé si nos puedes ampliar un poco también, ¿no? En la pregunta y así. No, estamos empezando, ¿no? Entonces también me estoy habituando a este nuevo lenguaje, ¿no? Porque en la gestión municipal, al final uno lleva de todo, ¿no? O sea, le puedo dedicar a esto el rato que le dedico, después tengo que estar pendiente de ruido, de contaminación atmosférica, de DDD y de mil historias, ¿no? Pero sí me ha parecido entender que podíamos valorar ya la absorción de la superficie verde urbana. Me ha parecido entender, pero igual me he equivocado. Entonces, ya simplemente era por aclarármelo, ¿vale? Vale, aquí un poco es lo que estamos hablando. Para este cálculo de huella de carbono tendríamos que ver, o sea, bueno, sería por un lado se calcula la huella de carbono y luego por otro lado, ¿no? Se calcula, por así decir, esas absorciones, sumideros de carbono que pueda haber y se haría ese balance de compensación, por así decir. En este caso, esa superficie forestal, para que pudiese servir como un proyecto de absorción, tendría que cumplir ciertos requisitos, que eso es lo que un poco os explicaremos, ¿no? En ese módulo más de absorción. Entonces, en base a si cumple esa serie de requisitos, por ejemplo, tiene que ser una plantación que se ha hecho a posterior de 2012, o sea, tiene que haber ciertos criterios para que tú puedas computarlo. Entonces, bueno, pues el caso sería un poco de, ¿podría servir? Pues si cumple esos criterios, sí. Entonces sería ir un poco viendo ya más en detalle. Vale. Vale, Nacho pregunta, el año pasado calcularon la huella de 2019 y a ver si hay límite para calcular la de este año 2020. No. Vale. Sí, un poco aquí, si queréis, eso, cuento yo un poco. A ver, la cosa es, eso, durante el año se hizo 2019, ahora se está haciendo 2020, tú puedes registrar en la oficina cuando quieras, o sea, nadie te dice, aunque es porque estemos ya en 2022 ya no se puede, simplemente, pues bueno, un poco esta convocatoria que estamos lanzando ahora desde la FEM es para ese cálculo de 2020. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, si tú no vas a tener los datos hasta marzo, lo vas a poder hacer en marzo, abril o cuando consideres. Por nuestra parte, pues bueno, esta asistencia la estaremos prestando pues como hasta finales de enero, febrero, un poco como vaya desarrollándose el proyecto. Entonces, bueno, nosotros lo que os recomendamos un poco es que si no tenéis ahora esos datos disponibles, bueno, pues un poco que aprovechéis, ¿no?, estos meses que estaremos trabajando con vosotros para solventar las dudas y un poco para que tengáis clara esa información que hay que entregar más adelante. Si ya habéis trabajado también en años anteriores, seguramente sea un poco conocido, entonces un poco, bueno, eso, que en realidad no hay un límite temporal para cuándo registrarlo, pero que es un poco más en base a cuándo estaremos prestando nosotros esa asistencia.
También comentaros, como muchos sabréis, bueno, que estáis también en esa parte ya de proyectos, habíamos establecido como día máximo para esa recopilación de datos, creo que era hoy. No obstante, bueno, que no hay problema en que se extienda este plazo. Simplemente era un poco, pues bueno, por marcar unas fechas, por no ir dejándolo, pero bueno, que podemos seguir trabajando, así que sin problema. Entonces, no sé si alguno tendréis esa duda, pero bueno, que podéis ir entregándonos los datos y también por medio del mail de cemp@iamfactor.com podéis plantearnos todas las dudas que tengáis. Vale, estaba viendo la siguiente pregunta de Miriam, que yo creo que era un poco, ¿no?, en línea a la de antes. No sé si, Miriam, si Sí. estás por ahí, prefieres hablar, igual nos quieres contar un poco. Sí, yo estaba observando que vale. mientras tú le hablabas, ella te Vale. estaba respondiendo por el chat. Entonces yo creo que le ha quedado claro ya. Pero bueno, por si acaso, Miriam, si quieres decir algo más. Ya está respondida. Vale, perfecto. Perfecto. Irene García pregunta a ver si para el sello Reduzco hay que registrar la huella de carbono de cada año en la OECC. Vale, aquí sí que hay que registrar la huella de 4 años diferentes, como he comentado, para poder, ¿no?, acceder a ese sello, pero no tiene por qué haber sido durante un año uno, un año otro. Tú puedes registrar en un mismo año los 4 años si los tienes. Entonces, eso es. La cosa aquí un poco, bueno, pues que el primer año que se trabaja es complicado igual ir a datos históricos. Entonces, nuestra recomendación sería un poco que si es el primer año que estáis trabajando, que os centréis un poco en caracterizar bien el estudio y bueno, y quizás ya en el siguiente año, cuando esté ya todo más claro, pues igual intentar recopilar esos históricos. Si no, pues bueno, un poco cuando vayan pasando los años podéis ir optando a ese sello. Pero bueno, eso, habría ¿qué supondría registrar los 4 años de golpe? Pues que tengas que, ¿no?, subir toda esa documentación administrativa pues por 4, pues todas las facturas de esos 4 años. Digo que al final se puede hacer en una misma convocatoria, pero bueno, que sí que es un poco tedioso de recopilar toda esta información. Vale, no hay más preguntas. No sé si alguien quiere un poco contar algo, que digo, ya que tenemos un poco tiempo, si queréis que aprovechemos para, ¿no?, mirar alguna cosilla o algún caso particular que os pueda surgir. Vale, pues no sé, si no hay más preguntas, si queréis lo podemos dejar aquí. Os recomendaría que empecéis Hay una un pregunta. poco... o sea, no sé si se oye algo o es algo... Hay una pregunta, Raquel. vale. Acaban de Sí. hacer una pregunta. Nacho. Nacho pregunta si ha entendido que hacemos la asistencia para el cálculo de la huella de carbono de 2020. Esa es la pregunta, a ver si es verdad o no. Sí, o sea, en sí esta convocatoria es como para el cálculo de la huella de 2020. Esto quiere decir, o sea, más que nada, pues porque la convocatoria anterior se llegó hasta el 2019. ¿Qué pasaría si tú, o sea, lo que estábamos hablando, que si tienes datos históricos que quieras que calculemos, también estaría incluido dentro de esa asistencia? Simplemente es 2020 por el hecho de que a muchos les surgía la duda que si era 2019 o 2020 por ser un año raro, pero como, o sea, simplemente por saber que como las convocatorias van un año detrás, por así decir. Entonces, este año estaríamos calculando 2020, pero bueno, que si queréis, tenéis datos históricos y queréis un poco, ¿no?, avanzar en eso hacia el registro, que también podríamos calcular desde el año que tengáis disponible. Vale. Vale, perfecto. Pues gracias, Nacho, que dice que no tiene micro y ya lo ha entendido así. ¿Hay alguna otra cuestión o...? Vale, pues si os parece lo que estaba diciendo, lo dejamos aquí y nada, os recomendamos que un poco que sigáis, ¿no?, ahora un poco, si tenéis ya estos conceptos un poco más claros, que lo repaséis. Ya os he comentado que estará todo en el Moodle y que, bueno,
las dudas que os vayan surgiendo, que nos podáis escribir sin problema, que estaremos dando soporte en cualquier momento y que, bueno, que para aquellos que igual es algo nuevo, que os animéis a participar, que es un poco así tiene más trabajo, es empezar, pero que luego, bueno, es un paso, que es una iniciativa muy interesante y que el primer año, por así decir, es el que más cuesta y luego ya una vez conocido se hace todo mucho más fácil. Entonces, bueno, simplemente eso y nada, lo de los plazos que os he comentado, que tenéis tiempo para ir recopilando los datos y bueno, que la semana que viene nos veremos otra vez ya para empezar más en detalle ya con esos límites claros para ver cómo se utiliza la herramienta, cómo se meten esos datos, cómo se haría luego el registro, cómo se hace ese plan de mejora, porque bueno, tú aparte de registrar ese cálculo tienes que incluir como una especie de plan de mejora que tú vayas a hacer en base a mi huella de carbono, cómo voy a poder empezar a reducir. Que eso es algo que también si es el primer año os ayudaremos nosotros a poner un poco, ¿no? Porque muchas veces ya se están haciendo un montón de cosas desde los municipios y únicamente es darle forma. Entonces, bueno, que un poco ese será el trabajo con los que son del primer año y los que ya llevéis más tiempo en la iniciativa, pues bueno, seguir un poco trabajando en esas iniciativas, ver cómo vais a evolución y bueno, y hacer, ¿no?, ese registro actualizado. Así que nada, por mi parte eso sería todo. Muchas gracias a todos por asistir y nada, nos estamos viendo la semana que viene.